Hola a todos mis queridos amigos, estoy muy feliz de reencontrarme con ustedes en este pequeño pero entrañable viaje lleno de cariño. Gracias por acompañarme siempre, por escuchar y apoyar. Es su presencia la que hace que mi vida y la de mi familia sean más cálidas y felices cada día. Deseo que sigamos unidos, compartiendo y queriéndonos como hasta ahora. Hoy quiero contarles una nueva historia centrada en la dulce Maya. La última vez que la llevé a la escuela no se mostró contenta. Sus ojos reflejaban timidez y sus pasos eran vacilantes al entrar al aula. Sé que para un niño no siempre es fácil adaptarse a un ambiente nuevo. Sin embargo, decidí seguir llevándola al colegio. Estoy convencida de que con un poco de tiempo Maya encontrará alegría y logrará integrarse con sus compañeros y maestros. En este camino de ser madre, también he aprendido algo importante. El amor no solo consiste en proteger, sino también en animar y dar espacio para que los hijos crezcan por sí mismos. Eso es justamente lo que intento con Maya, ayudarla a sentirse más fuerte y segura cada día. Pero lo más especial de hoy no termina ahí. Una sorpresa llena de emoción llegó de parte de Ye, la persona que siempre ha estado pendiente y acompañando en silencio a mi hija y a mí. Él nos regaló algo que hizo vibrar mi corazón, un presente espiritual de un valor incalculable que quiero compartir con ustedes. ¿Y qué es exactamente? Permítanme guardar un poco de suspenso e invitarlos a descubrir conmigo en la próxima parte de esta historia. Acompáñenme para descubrir juntos esta dulce sorpresa. Esta mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomar y el aire fresco del día de inauguración escolar llenaba la pequeña calle, yo aún me encontraba preparando a Maya. De pronto, escuché unos golpecitos familiares en la puerta. Era Ye, que había llegado muy temprano, con una expresión entusiasta y deseoso de compartir con nosotras la alegría de este primer día de clases. Apenas entró, su voz cálida y llena de cariño resonó. «Buenos días a las 2. Maya ya tiene todo listo para ir a la inauguración del curso». Maya respondió con entusiasmo, los ojos brillándole de emoción. «Sí, ya estoy lista. Esta vez me portaré bien. No voy a llorar como la otra vez, tío Ye». Ye sonrió con ternura, acariciando suavemente el cabello de la niña. «Maravilloso, Maya, es muy valiente. Estoy muy orgulloso de ti». Luego, con un aire de misterio, llamó a la pequeña para que se acercara. Su gesto despertó la curiosidad tanto de ella como la mía. «Maya, ven aquí, tengo algo especial para ti». La niña abrió los ojos como platos y preguntó con inocencia: «¿Qué tiene para mí, tío?». Yo tampoco pude evitar reír y añadir con suavidad: «¿Qué será lo que has preparado esta vez?». Entonces, Ye abrió lentamente la bolsa de colores que llevaba consigo y sacó un conjunto de ropa completamente nuevo, cuidadosamente doblado. Sonrió y dijo: «Compré esta ropa para que la uses en tu primer día de clases. Es un pequeño regalo para que entres al nuevo curso con confianza». Maya exclamó feliz, sosteniendo con sus manitas la prenda como si fuera un tesoro. «¡Oh, qué bonito! Muchas gracias, tío. Voy a probármelo ahora mismo». Dicho esto, la niña corrió emocionada hacia la casa, con pasos rápidos y una expresión llena de alegría. Aquella escena me llenó el corazón de calidez. Miré a Ye y le sonreí. En sus ojos percibí un cariño sincero y una preocupación genuina por Maya, un afecto silencioso pero profundo, capaz de conmoverme como madre. Ese momento sencillo, entre risas infantiles y gestos de ternura, se convirtió en un recuerdo precioso para el día de inauguración escolar. Con su ropa nueva y el amor de tío Yemaya, afrontará el nuevo curso con más confianza y la sonrisa más radiante.
No solo pensaba en Maya aquella mañana, Ye también logró sorprenderme profundamente. Cuando la niña corrió al interior para probarse la ropa nueva, él sonrió con calma y sacó de su colorida bolsa un pantalón vaquero recién comprado, doblado con cuidado, y me lo entregó en las manos. Con voz suave y llena de sinceridad dijo: «Compré este regalo para ti, no sé si te gustará». Me quedé un instante en silencio, algo desconcertada, y respondí con una sonrisa tímida: «Pero tú no tienes mucho dinero. ¿Para qué gastar en mí? Todavía tengo varios pantalones, no era necesario». Él me miró con firmeza, con una expresión cálida que transmitía convicción. «Pruébatelo. He notado que tus pantalones están gastados y hace mucho que no te compras ropa nueva. Quería regalarte uno solo como un detalle para animarte». Esas palabras tocaron mi corazón de una manera especial. No era el valor del pantalón, sino la atención y el cuidado en los detalles lo que me hicieron sentir apreciada. Pocas veces alguien se fija en cosas tan pequeñas y aún menos se preocupa por hacerme sonreír de esa manera. Conmovida le respondí con una mirada agradecida: «Eres tan considerado». «Muchas gracias, Ye», asintió con ternura y añadió: «Anda, pruébatelo y dime si te queda bien». Apreté el pantalón entre mis manos, acariciando las costuras impecables, mientras la alegría se apoderaba de mí. Le contesté suavemente, como si fuera una promesa: «Está bien, voy a probármelo. Si me queda bien, lo usaré hoy mismo para llevar a Maya a la inauguración de clases». En ese instante sentí que una felicidad sencilla y verdadera me envolvía. No era un regalo costoso, pero estaba lleno de cariño y de un cuidado sincero. En la mirada de Ye podía leer una sinceridad sin palabras, y dentro de mí comprendí que eran precisamente estos gestos pequeños los que fortalecían mi fe y traían a mi vida y a la de Maya la calidez que tanto habíamos necesitado. Así, el primer día de clases de Maya se convirtió no solo en un momento especial para ella, sino también en un recuerdo inolvidable para mí. Después de recibir los regalos tan inesperados de Ye, llevé a Maya a la habitación para probarnos la ropa nueva. La niña, emocionada, no paraba de hablar mientras sus ojos brillaban al vestirse con su conjunto recién estrenado. Yo también me animé a ponerme el pantalón vaquero que él me había obsequiado. Para nuestra sorpresa, tanto a Maya como a mí, la ropa nos quedaba perfecta y muy favorecedora. Cuando regresamos a la sala, Ye miró fijamente a Maya y en sus ojos se reflejaba una ternura inmensa, como si contemplara a un pequeño ángel. «Maya, hoy estás preciosa. ¿Te ha gustado la ropa que te regalé?». La niña sonrió con las mejillas sonrojadas de felicidad y respondió con dulzura: «Sí, me gusta mucho. Gracias, tío Ye». Él asintió satisfecho, su sonrisa irradiaba calidez. Entonces volvió la mirada hacia mí y en ese instante sentí un leve estremecimiento en el corazón. «Y tú, Huyen, ese pantalón te queda de maravilla, te sienta muy bien». Me sonrojé un poco, intentando disimular mi timidez mientras acariciaba el borde de mi blusa. «De verdad escogiste con mucho acierto, me queda justo a la medida». Nuestros ojos se cruzaron y el silencio que siguió estuvo cargado de emociones no dichas, respeto, cariño y una ternura que parecía crecer poco a poco. Era un momento sencillo, pero impregnado de un sentimiento profundo que llenó la habitación de una dulzura especial. Para romper aquel instante sonreí suavemente y dije: «Bueno, será mejor que lleve a Maya a la inauguración, se nos hará tarde». Ye intervino enseguida con un tono lleno de deseo de compartir el momento. «Déjame llevarlas yo. Quiero acompañarlas en este día tan importante». Sacudí la cabeza con ternura pero con decisión. «Quédate aquí y ayúdame a revisar la casa». «¿Sí? ¿Yo puedo llevar a Maya?
No te preocupes. Él permaneció pensativo un segundo antes de asentir. Está bien como quieras, pero prométeme que me llamarás si necesitas algo. Al mirarlo, entendí que lo que más valoraba era estar cerca de nosotras. Esa comprensión silenciosa me hizo sentir aún más agradecida. Afuera, la risa alegre de Maya se mezclaba con la luz dorada de la mañana, marcando el inicio de un nuevo curso lleno de esperanza y amor. El primer día de clases de Maya no fue solo un momento importante para ella, sino también una revelación para mí. Junto a nosotras había un hombre dispuesto a cuidar, apoyar y entregar un cariño sincero a mi pequeña familia. Después de llevar a Maya a la escuela para la ceremonia de inauguración y dejarla con sus maestros, regresé a casa. La mañana de otoño era suave con la brisa trayendo el aroma del arroz recién cosechado. Mi corazón estaba tranquilo y esperanzado al saber que mi hija comenzaba una nueva etapa. Al entrar en el patio, me encontré con una escena que me conmovió profundamente. Ye estaba agachado en el exterior de la casa trabajando con dedicación. Sus manos firmes clavaban cuidadosamente varas de bambú en la pared lateral. Cada golpe del martillo sonaba seguro y rítmico, mientras la luz del sol iluminaba su rostro cubierto de sudor, reflejando concentración y paciencia. Le pregunté suavemente: ¿qué estás haciendo? Él levantó la vista con una sonrisa tranquila y respondió: estoy reforzando esta parte con bambú. Creo que así la sala quedará más ventilada y fresca. Intrigada añadí: ¿entonces ya no queda madera? Él negó con la cabeza sereno, pero seguro: aún queda, pero la reservo para el dormitorio. Esa parte necesita ser más sólida y cerrada. Para afuera, el bambú no solo es práctico, también le da un aspecto bonito. Asentí sonriente. Sí, la verdad es que queda muy bien y se ve muy armonioso. Me quedé allí observando cómo trabajaba con tanta dedicación y sentí un agradecimiento profundo. Verlo construir con tanto esmero me transmitía seguridad, como si la casa de mi hija y mía se hiciera más firme gracias a sus manos. Cada golpe no solo unía las cañas, también levantaba en mí una sensación de confianza y paz. En silencio agradecía la vida por habernos puesto a Ye en nuestro camino. No es un hombre de grandes promesas, pero demuestra su cariño en los detalles más sencillos, en las acciones pequeñas que hablan más que las palabras. Mientras la nueva pared de bambú iba tomando forma, comprendí que no solo nuestra casa se fortalecía, sino también el lazo que nos unía. Y supe que con él, a nuestro lado Maya y yo, siempre encontraríamos la calma y la felicidad sencilla que tanto habíamos anhelado. Chào mừng các bạn trở lại với kênh của tôi. Chúc các bạn một ngày mới thật tuyệt vời. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện xoay quanh về bé Mai A.
cũng như cuộc sống của Huyền và anh Đệ. Lần trước khi đưa Mai A đến trường thì con bé đã không vui và không hòa nhập được với các bạn. Nhưng lần này Huyền đã quyết định không thể để cho bé Mai A ở nhà mãi như thế. Cô ấy đã đưa con đến trường và dự khai giảng và quyết tâm để bé Mai A quay trở lại công việc học của mình. Và Huyền tin rằng Mai A sẽ có thể hòa nhập được với các bạn một cách nhanh chóng và cố gắng không nghỉ học nữa. Trên hành trình đó thì cũng không thể thiếu được anh Đệ, người đã đồng hành cùng mẹ con Mai A trong quãng thời gian vừa qua. Lần này anh Đệ đã mang một món quà bất ngờ đến cho mẹ con Huyền và mong rằng món quà đó cũng như là tình cảm của anh Đệ sẽ luôn đồng hành cùng với mẹ con Huyền trong suốt quãng thời gian tiếp theo. Điều đặc biệt hơn ở đây, khi nhận món quà này từ anh Đệ, mẹ con Mai A đã rất vui mừng, tuy nó chỉ là một món quà nhỏ. Và chúng ta hãy cùng đón xem đó là gì mà khiến cho Huyền và Mai A hết sức vui mừng như thế.